Hola compis, mirad que os traigo hoy. ¿Recordáis los materiales que os enseñé hace unos días? A estos que me enviaron de forma gratuita a BBCraft. Pues mirad, con los moldes de los engranajes, con las maripositas de pasamanería y con unas aplicaciones de pasamanería he hecho esta cajita tan mona. Al menos a mí me gusta mucho. Es del estilo steampunk que tanto me gusta. Mirad, la he dejado en unos tonos envejecidos pero oxidados. La parte interior exactamente igual, todo oxidado, imitando al óxido. Este colaborativo ha sido gracias a BBCraft, que me invitó a hacer una segunda colaboración con ellos. Me envió estos y otros materiales. Todos los que voy a utilizar hoy os lo voy a dejar debajo de este vídeo en la cajita de información y os dejaré los enlaces para que si queréis hacer una cajita como esta podáis de forma fácil llegar a conseguir estos materiales. También os recuerdo que tenemos un cupón de descuento con Santa 5, donde tenemos $5 de descuento por cada 40 de compra. Y también que BBCraft tiene un programa para ayuda a los youtubers, donde de forma totalmente gratuita os pueden enviar materiales a vuestro domicilio sin coste alguno. ¿Qué necesitáis? Muy fácil, tener un canal de YouTube con 100 suscriptores o más, pero como mínimo 100. A partir de ahí, ningún problema. BBCraft os echará una mano y os enviará los materiales que os gusten de su página web, que por cierto es una pasada. También os comento que os dejaré el enlace a esa página web para que vosotros entréis y veáis la cantidad de cosas que tienen tan bonitas, unos productos y unos materiales súper chulos. Esta es mi propuesta, como veis muy fácil, muy sencilla. Con estos poquitos materiales he conseguido hacer esta caja que para mí está súper bonita, me ha gustado mucho. Y bueno, pues si queréis hacerle que vean el paso a paso, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, empezamos a decorar esta caja. Como veis, es una caja de las que ya me gustan a mí llamarlas de reciclaje. Ya no existe lo que había dentro, pero la caja es muy bonita, la vamos a decorar. Vamos a utilizar estas bonitas mariposas que también son de BBCraft, es un regalo que ellos me hicieron. También vamos a utilizar pasamanería. Como veis, también son recortes, son de las cosillas que voy teniendo por el taller, pero que creo que aquí pueden quedar bastante bien. Las vamos a pegar con cola de carpintero, cola para madera, de la que sea bastante espesa, y vamos a aplicarlo con un pincel, así de fácil. Primero vamos a montar lo que sería la decoración de debajo de la caja. De esta forma lo que conseguiríamos serían texturas y relieves, que es lo que yo voy buscando para este trabajo. Bueno, pues fijaos, yo creo que así quedaría bonito. Vamos a empezar a pegarlo. Vamos a dejar secar. Pues ya tenemos la aplicación colocada y ahora mirad, a mí me quedaba un poquito de gesso del que yo hago y le he puesto un poquito de pintura negra porque como la base va a ser en oscuro, pues de esta forma creo que va a cubrir mucho mejor. Si no tenéis, no pasa nada, le aplicáis gesso en blanco, es exactamente igual. Ya os digo, yo es que la tenía ya prácticamente en las últimas, tengo que hacer otro poquito de mezcla, ya sabéis que yo la hago, y os dejaré también el enlace a la forma, al vídeo en el que os enseño cómo hacer el gesso. Esta capa la vamos a aplicar por toda la caja, porque con ello lo que vamos a conseguir en este caso es que esta caja estaba ya pintada y estaba tratada la madera, entonces lo que quiero es que tanto la pintura como todo lo que le voy a poner me agarre bien, y una forma de conseguirlo es pues con el gesso.
Bueno, pues vamos a dejarla que seque y mientras vamos a ir recogiendo un poquito y vamos a empezar a hacer los engranajes. Bueno, vamos a seguir con la caja. Ya se ha secado la parte de gesso y ahora vamos a poner pintura acrílica negra y vamos a pintar toda la caja, tanto la parte exterior como la parte interior, que aquí aún tengo que darle el gesso y después pintarla, pero la voy a pintar por dentro y por fuera. Y esto, pues bueno, es igual, pasamos una buena capa de pintura negra que lo cubra bien todo y dejaremos secar. Ya os habré comentado que los productos que estamos utilizando hoy han sido regalados por la página Bibicraft. Os voy a dejar el enlace a todos los productos que voy a utilizar en esta ocasión. Serán estos preciosos moldes del estilo steampunk y sobre todo para que vosotros, si queréis utilizarlos y queréis adquirirlos, podéis hacerlo sin problema. Son unos moldes estupendos, a mí me gustan mucho, la verdad que tienen muchísimos detalles y no sé, espero que este proyecto os guste porque la verdad que a mí me gusta el estilo y me gustan los materiales. Y también le vamos a aplicar estas bonitas mariposas que también desde la página Bibicraft me hicieron llegar. Son unas mariposas de pasamanería y lo bonito, lo que más me gusta de ellas es que la podemos recortar incluso de una en una, que no se deshacen, no se estropean, quedan súper bonitas. En esta ocasión las he aplicado en la parte de arriba de la caja. Y bueno, pues recordaros que tenemos un descuento con el código SANTA5 y por cada $5 de compra tenemos un descuento aplicado. Bueno, pues como veis, así es como tenemos que ir pintando, intentando cubrir todo el fondo. Como ya sabéis que le he puesto unos trocitos de pasamanería, pues estos detalles son bastante altitos porque justo lo quiero para que le dé relieve y tenemos que hacer bastante incidencia en todo el alrededor de estos pequeños motivos para que no nos queden mal pintados. Bueno, pues mirad, así nos va quedando la cajita. Fijaos, es que queda súper chula. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser pintar toda la parte de abajo, la parte exterior de la caja. La voy a dejar secar y cuando esté seca vuelvo con vosotras y seguimos avanzando. Espero que os guste. Tenéis muchas ganas de ver este proyecto con estos moldes. Teníais muchas ganas, me preguntasteis muchas veces qué iba a hacer con estos moldes, que estabais un poco como ilusionados. Pues aquí lo tenéis, este es mi proyecto, yo lo estoy disfrutando y espero que vosotros también. Me quedo terminando de dar esta capa de pintura. Si después veo que queda algunos trocitos que necesita, le daré una segunda capa, si no, con una será suficiente. Termino de pintar toda la caja, espero que seque y vuelvo con vosotras. Bueno, compis, había empezado ya con esta pintura. Mirad, le vamos a dar un tono naranja, uno marrón y uno amarillo. Son los tres colores que vamos a utilizar y para ello voy a tomar esta esponjita y con esta esponja le vamos a ir dando color, porque no quiero darle por todos sitios por igual y tampoco quiero dejar de tener este relieve de estas texturas que hemos hecho. Por lo tanto, vamos a ir aplicándolo de esta forma, de forma totalmente irregular. He empezado con la pintura marrón porque quiero darle ese toque de óxido, tan del estilo del steampunk. ¿Veis? Pues así, de forma irregular. Esto es lo que yo estoy buscando, este efecto. ¿Veis? Hace un efecto como de oxidado. Un efecto de óxido. Me gusta muchísimo. Ahora vamos a ponerle un poquito de naranja.
Veis, va cogiendo este aspecto viejo, oxidado, metálico. La verdad es que es súper bonito. Y ahora vamos a aplicar un poquito de amarillo para darle luz. Y vamos a mezclarlo con un poquito de naranja. Para que no sea tan amarillo. Le da justo un toque de luz, pero no quiero que me quite este color tan anaranjado. Prefiero que esté más naranja que más amarillo. Así. Pequeños toques, pero sin que se llegue a ver amarillo. Bien, pues más o menos este es el efecto que yo estaba buscando. Ahora vamos a dejar secar y cuando esté sequito ya volveremos y empezaremos a ponerle todos los moldes que tenemos gracias a BBCraft. Son moldes especiales del estilo steampunk y sobre todo pues esos son unos moldes súper bonitos con motivos espectaculares. Fijaos qué bonitos son. Son una pasada, la verdad. Están preciosos. Vamos a ver qué es lo que podemos conseguir con ellos y veréis qué cosas más chulas se hacen. Bueno, pues vamos a dejar secar y yo mientras voy a aprovechar para darle a todo el contorno de la caja antes de que las pinturas se me sequen. Me quedo haciendo esto y enseguida vuelvo con vosotras. Bien, compis, pues mirad, yo ya he adelantado un poquito. He empezado a hacer estos engranajes con los moldes que me enviaron desde la página de BBCraft. Voy a utilizar estos moldes tan chulos que la verdad es que son súper bonitos, y voy a utilizar también este tipo de pasta, una pasta de secado al aire. Yo aquí ya he sacado unos cuantos. Os comento que son engranajes, son piezas muy planitas y que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de moldes porque son prácticamente pues planos. Pueden tener unos milímetros nada más de altura, como engranajes que son. Los engranajes todos sabemos que son muy planitos. Mirad, vamos a hacer este de aquí, que me ha gustado mucho, y lo voy a hacer con vosotras y con vosotros. Mirad, hay que tener un poco de paciencia, porque ya os digo que al ser tan sumamente bajito, pues tenemos que rellenarlo de una forma muy tranquila. Vamos a ir quitando cantidades de la parte de arriba y seguir trabajando la parte de abajo para que consigamos todos los detalles que tienen pues de los engranajes, de las ruedas, de los números en el caso de relojes, y sobre todo evitar que nos queden muy altos por la parte de atrás, porque yo lo que quiero es que no me hagan tanto relieve. Mirad, una vez hecho todo este trabajillo, ¿veis? Yo voy metiéndolos así como si fuese una montañita hacia arriba, y de esta forma consigo que algo tan fino y tan delicado me salga enterito. Fijaos qué mono. Después, si vemos que aquí tiene un poquito de más, pues yo con mucho cuidado y con esta paletina pequeñita lo voy adaptando. ¿Veis? Aquí tiene otro trocito, también lo quito. Ya veis que es súper delgado. ¿Veis? Salen, la verdad es que unas figuras espectaculares. Me ha gustado muchísimo. Lo único, ya os comento, que son muy bajitos. Cabe muy poquita cantidad de pasta de estas de secado al aire. Y es lo único, bueno, pues que tardaremos un poquito más en darle la forma. Pero como veis, con paciencia, como siempre os digo, todo lo conseguimos. ¿Veis? Yo me lo voy trayendo hacia arriba, hacia la parte alta. Después elimino todo el exceso que pueda y vuelvo otra vez a hacer, sobre todo incidiendo en las partes de
de los engranajes, en las partes exteriores. ¿Veis? Ahí falta un poquito. Pues voy a amasar este trocito y le voy a añadir. Ya os digo que tenemos que tener un poco de paciencia con estos moldes. Mirad, fijaos, es que tiene una cantidad de detalles increíbles. Por eso os digo, pero veis, muy finitos. Bueno, pues con todo esto yo creo que ya podremos montar, y voy a ver si le damos un poco de forma y así vamos viendo si necesitamos hacer más o menos motivos de los engranajes. Voy a coger un poquito de pegamento, cola, voy a ponerle cola de esta blanca, cola de madera. También es la que le llamamos cola de carpintero. Y vamos a ir poniendo los engranajes. Mirad, vamos a tomar. Mirad, por más que he limpiado el pincel, sigue saliendo oscuro. Bueno, pues este lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer un poquito de presión para que vaya secando y vaya cogiendo un poquito de cuerpo. Pues sabéis que os digo que no le voy a poner nada más. Así creo que queda súper bonito y queda muy fino. La verdad es que si le ponemos más va a quedar como muy apretado. Yo lo voy a dejar así. Mirad, unas cuantas de una forma, otras cuantas de otra, y yo creo que no le voy a poner ninguna más. Lo voy a dejar secar y cuando esté seco vamos a terminar prácticamente esta cajita. Bueno, compis, vamos ya con los detalles finales de esta caja. Voy a utilizar un color azul porque le va muy bien a los tonos marrones. Y más tarde voy a utilizar el color arena. Mirad, vamos a coger un poquito de azul. Vamos a darle un poquito más aquí. Vamos a utilizar un pincel porque quiero ponerlo bien por dentro, que no se me note nada blanco. Bien, pues vamos a dejarlo que seque un poquito y voy a finalizar aplicándole una pátina de cobre. Es una pátina de elementos metálicos y la verdad es que es súper bonita, a mí me gusta mucho. Vamos a ponerle un poquito, es como una cera, la verdad es que tiene un tacto muy agradable, es muy cremosa. Y probablemente la voy a aplicar con el dedo. Creo que va a quedar más bonito aplicándolo así. Porque solo es darle un tono, un toque nada más. ¿Veis? Realza un poquito el brillo y le da un toque súper bonito. Quiero aclararlo un poquito, aunque la pintura no está muy seca, pero quiero darle este pequeño, no quiero que me quede completamente azul, quiero, ¿veis? Como algo así, como algo envejecido.
pues así me va gustando más. Y ahora, como os he dicho, voy a aplicarle esta pequeña cera. Voy a ver si queda bien así, a pequeños toques. ¿Veis? Como si estuviésemos envejeciendo aún más estos engranajes. Dándole un aspecto como más oxidados. No a todos y no a todos por igual. Bueno, pues yo creo que así lo voy a dejar, porque así me parece que queda bastante bonito. Voy a dejar secar todo esto porque aún le queda un ratito para ello, y ahora después ya os enseño el resultado final. Aquí tenía un poquito de azul, se lo he quitado porque tenía un pegote bastante feo. Voy a dejarlo secar. Bueno, compis, pues mirad, ya hemos terminado el proyecto de hoy. Me encanta esta caja estilo steampunk, es una verdadera pasada. Mirad, la hemos realizado con los moldes que me envió de forma totalmente gratuita Bibicraft. Son en esta ocasión unos moldes de engranajes y de aquí he sacado todos estos. Se trabajan súper bien. Me gusta mucho, lo único es que son muy finitos, igual que los engranajes, tenemos que tener un poquito de paciencia. También le he puesto unas maripositas de estas que también muy amablemente Bibicraft me regaló, y con estas mariposas de Guipur, con unas aplicaciones de Guipur y con unos engranajes sacados de estos moldes, he hecho esta cajita. Así es como ha quedado. Yo estoy muy contenta con el resultado, me gusta mucho. He conseguido este efecto de óxido, por llamarlo de alguna forma, y sobre todo los engranajes creo que están muy bien conseguidos. He decidido colocarle con este colorillo azul porque, bueno, pues creo que el azul con el marrón combinan bastante bien. Bueno, pues gracias a Bibicraft por esta segunda oportunidad de colaborar con ellos. Y bueno, solamente deciros que sabéis, yo si no os lo recuerdo, que tenemos un cupón con el nombre Santa5, donde tenemos un descuento de $5 por cada 40 de compra. Y que si tenéis un canal de YouTube con 100 suscriptores, Bibicraft os echará una mano. Os dejo toda la información debajo de este vídeo. Hasta aquí hemos llegado, compis. Este es mi colaborativo con Bibicraft. Espero que os guste, espero que lo hagáis, y os recuerdo también que todos los enlaces a estos materiales os lo dejo abajo en la cajita de información. Espero que os guste. Si es así, ya sabéis, regálame un like que mi canal te lo agradecerá, y gracias por todo vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestro respeto y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.